Enormes agujeros que han aparecido en ciudades de todo el mundo causados por distintos motivos y que se han tragado vehículos y hasta edificios enteros. Estos son 10 agujeros gigantes que han aparecido en ciudades. Número 10. Turingia. En 2010 se formó un gran agujero de 20 metros de profundidad por 30 de diámetro junto a una casa situada en un barrio de Alemania. Se tragó un coche junto con una puerta de garaje y parte de la carretera. No hubo víctimas, pero 25 personas tuvieron que ser desalojadas. Aunque el agujero se produjo en una zona con gran tradición minera, se determinó que se produjo por causas naturales. Número 9. Guangzhou. En 2013, un equipo de construcción que trabajaba en un túnel situado bajo un edificio se dio cuenta de que la tierra que estaba junto a ellos comenzaba a hundirse. Rápidamente alertaron a los habitantes de los edificios cercanos y 300 personas fueron evacuadas. Después se escuchó un fuerte ruido y el suelo se hundió junto con 3 edificios, dejando un agujero de 25 metros de anchura por 10 de profundidad. Número 8. Dongguan. En 2015 se formó un gran agujero en una ciudad del sur de China tras el colapso de un túnel subterráneo. El agujero se tragó un coche y tras el incidente continuó creciendo hasta llegar a los 900 metros cuadrados. Las tuberías de agua y gas se rompieron provocando fugas y cientos de personas fueron evacuadas. Numerosas personas que se encontraban en la zona consiguieron mantenerse a salvo, excepto un trabajador que se encontraba en el túnel en el momento del incidente. Número 7. Florida. En 1981 se abrió un agujero en la parte trasera de una casa que comenzó tragándose un árbol que había en el patio y al día siguiente la casa entera junto con su dueño. Después el agujero continuó creciendo hasta llegar a los 100 metros de ancho por 20 de profundidad y también se tragó una piscina olímpica y un concesionario entero. Cuando los ingenieros determinaron que el agujero no crecería más, lo llenaron con tierra y hormigón y se convirtió en un estanque. Número 6. Texas. En 2008 se formó un enorme agujero en una ciudad de Texas que en cuestión de horas llegó a medir 270 metros de ancho por 80 de profundidad. Se tragó un camión junto con tanques de almacenamiento, postes y tuberías. Aunque no hubo heridos, una escuela cercana tuvo que ser evacuada y el hecho se convirtió en noticia nacional. Los geólogos dijeron que el almacenamiento de residuos fue lo que causó el agujero. Número 5. Hunan. En 2010 se abrió un agujero de 20 metros de diámetro junto a una escuela de primaria. Después, las lluvias aceleraron la expansión del agujero hasta llegar a medir 150 metros de ancho por 50 de profundidad. Tras el incidente, el gobierno garantizó la seguridad de los habitantes y no se produjeron víctimas. El agujero se tragó un parque infantil y destruyó varias casas además de afectar a la integridad de otras. Número 4. Solikamsk. En 2014 apareció un gran agujero en una ciudad minera que comenzó midiendo 30 metros de ancho. Se cree que el agujero está relacionado con una mina abandonada cercana y con unas inundaciones causadas por un terremoto. Desde que apareció, el agujero ha crecido constantemente hasta llegar a medir 120 metros de ancho por 75 de profundidad. Ya se ha tragado algunas casas y podría continuar creciendo hasta tragarse el pueblo. Número 3. Berezniki. En 2007 se creó un gran agujero de 70 metros de ancho por 50 de profundidad como consecuencia de la actividad minera. La gran cantidad de terremotos ocurridos en la zona y las inundaciones provocaron que los túneles usados para la extracción minera colapsaran y formasen el agujero. En 2008 el agujero creció hasta llegar a los 400 metros de ancho por 100 de profundidad. Las construcciones cercanas se vieron afectadas y numerosas personas fueron evacuadas. Número 2. Malmberget. En 2012, una mina de hierro colapsó creando un enorme agujero de 150 metros de ancho por 150 de profundidad. Después, el agujero siguió creciendo hasta llegar a los 500 metros de ancho acercándose a las casas. Los derrumbes de tierra causaron temblores y fuertes ruidos que asustaron aún más a las personas que vivían alrededor. Aunque el agujero se ha estado intentando rellenar, la intensa actividad minera provoca movimientos sísmicos que hacen que el pueblo tenga un futuro incierto. Número 1. Ciudad Nueva. En 2010 se formó un enorme agujero en un barrio de Guatemala. Se tragó un edificio de 3 plantas y también hubo personas desaparecidas. El agujero medía 30 metros de diámetro por 60 de profundidad y se formó tras el paso de una gran tormenta tropical que produjo lluvias torrenciales. El incidente afectó a las viviendas cercanas y unas 300 personas fueron evacuadas.